Hola, bienvenidos a Royumi, yo soy Pablo y si estás aquí es porque te estás preguntando por qué los japoneses comemos tanto pescado crudo. Y bueno, para empezar, pues es una respuesta que diría es muy subjetivo si quieren, pero la primera respuesta que me viene inmediatamente cuando escucho esta pregunta, pues comemos pescado crudo porque sabe muy rico. Esa sería la respuesta más inmediata y sincera que te diría cualquier persona que gusta de comer el pescado crudo, sea japonés o no. Pero estoy casi seguro que no es la respuesta que estás esperando. Así es que vamos a indagar un poquito más de cuál es el motivo histórico por el que en Japón se empezó a comer el pescado crudo. Bueno, como ustedes saben ya, Japón es una isla y siempre lo ha sido, básicamente desde que tenemos historia escrita. Y esto era la elección obvia, comerse el pescado. Obviamente existen platillos de pescado que son asados, cocinados al fuego, hervidos, horneados, en algún modo cocinados, preparados. Y también, obviamente, como ustedes saben, lo existe crudo. Se empezó a comer el pescado crudo por varios motivos, incluyendo el sabor y también porque, según las tradiciones del Shinto, era más limpio. Dentro de la religión local, folclórica, histórica japonesa, el pescado, entre más fresco estuviese, era más puro. Entonces era el mejor modo para poder comer este alimento, ya por cuestión religiosa. Esto, además, se le sumó de que cuando entró el budismo desde China a Japón, las enseñanzas budistas invitaban a no comer carne, en el sentido de carne roja, carne de mamíferos o carne, incluso en algunas personas lo consideran carnes de ave. Entonces todas las personas que empezaron a seguir esta religión empezaron también a abandonar la costumbre de comer cualquier tipo de carne. Y esto aparte se unió a otra creencia dentro del shintoísmo, que lo relacionado con la sangre y la muerte era algo sucio. Entonces las personas que trabajaban cazando los jabalí o los venados o el otro tipo de carne roja, llamémoslo así, o los que la preparaban, los carniceros, todo esto, eran considerados en un tiempo como personas sucias, impuras. Entonces todo esto se sumó a que la gente buscara cada vez comer más productos del mar y menos carne. De ahí tenemos diferentes platillos del pescado, porque no siempre se come crudo. En especial, el pescado crudo que se come en Japón es pescado que proviene del mar. Casi nunca es del pescado de agua dulce. Sí existe, pero son más menos los casos. Lo que sucedía con el pescado que venía del mar, para ellos era fácil venderlo hacia el interior del país, envolviéndolo en arroz fermentado. En este modo podían mantener la carne del pescado muy limpia, libre de bacterias por la fermentación y poder venderla o consumirla en el interior del país. También a la vez el pescado que viene del mar no contiene ciertos parásitos muy dañinos, contagiosos al ser humano que sí hay en el pescado de agua fresca. También lo cortaban inmediatamente sacándolo, probablemente con una sola estocada en la cabeza del pez. Por eso el término sashimi significa cuerpo cortado. O sea, era una forma de mantener la carne más limpia de cualquier tipo de sustancia o incluso proteínas u otras sustancias químicas que el mismo pez sacaba antes de morir. Esto se parece mucho en las técnicas que también se ocupaban en el occidente, por ejemplo, para hacer salchichas o para hacer chorizo o salames y jamones y todo este tipo de carnes frías. Simplemente que el fermentado era en carne de pescado. En un inicio, cuando iban a consumir este pescado, tiraban el arroz con el que venía envuelto, pero la gente empezó a encontrar esto como un desperdicio. Entonces empezaron a consumir el arroz junto con el pescado. También esto se empezó a desarrollar más con el vinagre de arroz, porque era más fácil envinagrar el arroz y hacerlo técnicamente fermentado en muy poco tiempo. Y se convirtió en un sabor que además la gente empezó a buscar. Y este fue el nacimiento del sushi. Otro punto de la seguridad que también influenció en la cocina en el sabor era el uso de la soya, del jengibre y del wasabi. Estos tres condimentos tienen cualidades antibacteriales, entonces la gente los ponía en el pescado para poder eliminar cualquier bacteria que hubiese crecido en la superficie del pescado antes de consumirlo. Y esto pasó a ser también parte de la tradición culinaria y del sabor esperado de este platillo. Actualmente hay reglas mucho más estrictas de limpieza y sanidad, y por lo mismo pueden estar seguros que si vienen a comer sashimi o sushi en Japón, o sea, pescado crudo, lo encontrarán muy rico, muy fresco y nada peligroso. Desde los métodos de congelación casi instantánea, los métodos de sanidad y de transporte, todas estas medidas han ayudado mucho a evitar brotes de infección. Y además, el pescado que se consume de agua fresca en Japón para sashimi, como es el caso del salmón, es de granja, o sea, es de crecimiento en granja, en el cual el salmón jamás ha abandonado el mar.
nunca ha entrado en agua fresca y por eso mismo no contiene los parásitos del agua fresca, que son peligrosas para la salud. Además, llevamos cientos si no miles de años consumiendo el pescado crudo. Es bastante seguro y es bastante rico, se los aseguro. Quizás es nuestro elixir para vivir más tiempo. Y también hay muchos estudios que hablan de los beneficios a la salud de comer pescado en modo crudo. Claro, también entendemos que no todo el mundo va a disfrutar del pescado crudo como nosotros, y por lo mismo también encontrarás platillos con el pescado cocinado en Japón que son deliciosos, no te los puedes perder. En cualquier caso, tienes que probar el pescado en Japón, es otra cosa. ¿Y tú? ¿Has probado el pescado crudo? Y si quieres seguir descubriendo más cosas de Japón, te invitamos a seguir viendo estos videos y pues nos vemos en el siguiente video. Bye bye.